Bueno, vamos a comenzar con el siguiente problema. El problema 3 dice 5 tipos de aceite crudo diferentes, de diferentes grados, son procesados en una refinería para producir 4 diferentes productos, que son gasolina, aceite de calentamiento, combustible de jet y aceite lubricante. La siguiente tabla muestra las fracciones que pueden ser obtenidas del crudo. Entonces, para la gasolina, entonces vamos a necesitar 0.6 del crudo 1, 0.2 del crudo 2, 0.5 del crudo 2, 0.3 del crudo 3 y así. ¿Sí? Las fracciones no suman 1 debido a las pérdidas en el procesamiento. Ajá. Entonces aquí serían 2, 2, 6. Serían 6 y 4, 1, 1.1. Aquí serían diferentes, ¿no? Aquí se pasa muchísimo, de 1. Entonces esas son las fracciones que se van a estar utilizando para cada uno de estos compuestos. O sea, nosotros vamos a disponer del crudo 1, crudo 2, crudo 3, crudo 4 y crudo 5. Y la gasolina entonces se hace con 0.6 del crudo 1, 0.5 del crudo 2, 0.3 del crudo 3, 0.4 del crudo 4 y 0.4 del crudo 5. ¿Sí? Otros datos que tenemos serían los costos de los crudos. Entonces tenemos que el crudo 1 cuesta $45 por barril, crudo 2 43 y así sucesivamente. Igual también tenemos los costos de operación. Tenemos el costo por barril, sería para el crudo 1, producir un barril cuesta $12. Para el crudo 2, producir un barril cuesta $20. ¿Sí? Y tenemos la disponibilidad de barriles por semana. Para el crudo 1 tenemos una cantidad de 80,000, de 100,000 para el crudo 3 y de 60,000 para el crudo 5. Esos son otros datos que tenemos. Otra cosa que también vamos a tener sería el precio. El precio de la gasolina que se está haciendo con los crudos, del aceite de calentamiento que se está haciendo con los crudos, del combustible de avión y del aceite lubricante. ¿Sí? Si se dan cuenta, el aceite lubricante es el que mayor precio tiene. Entonces nos preguntan, con todos estos datos que ya vimos, para una máxima ganancia, determine la cantidad de cada crudo que debe de ser procesado por semana. ¿Y cuál sería esa ganancia por semana? Entonces, dice que es un problema de optimización. Lo primero que necesitamos es obtener la función de ganancia. ¿Sí? Profit es ganancia, entonces vamos a utilizarlo como P. Ajá. Función de X. ¿Sí? Pero X no va a ser una variable con un solo valor, sino va a ser X1, X2, X3, por lo tanto va a estar en forma de matriz. Pero podemos decir que solamente va a depender de una sola variable. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos obtener la ganancia? ¿Cómo podemos obtener la ganancia? ¿Sí? X van a ser las cantidades de crudo 1, crudo 2, crudo 3. Entonces vamos a tener que X1 es cantidad de crudo 1. Crudo 1, X2 es igual también la cantidad de crudo 2. Cantidad de crudo 2. Y así sucesivamente. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, digamos, para la gasolina, nosotros sabemos cuánto para poder tener la ganancia, nosotros debemos de saber cuánto estamos ocupando y cómo lo estamos vendiendo.
Entonces, por ejemplo, en este caso, para obtener la ganancia va a ser lo que se vende menos lo que cuesta. Entonces la venta sería la venta de gasolina. ¿Cuánto estamos ganando por vender gasolina, aceite de calentamiento, combustible de avión y aceite lubricante? Entonces cada una de estas fracciones la multiplicamos por la cantidad de crudo 1, crudo 2, crudo 3, crudo 4, crudo 5 y lo multiplicamos por el precio. Entonces esto quedaría, por ejemplo, para la ganancia de gasolina sería 0.6 por x1 por x. En este caso vamos a utilizar subíndice, en donde está en matriz tenemos x a la n, subíndice 1. Entonces eso sería más 0.5 de x2, 0.5 de x2 más 0.3 de x3, x3 más 0.4 de x4 más 0.4 de x5. Entonces, si yo multiplico a la cantidad de crudo que voy a necesitar por una fracción de 0.6 que voy a utilizar en la gasolina, y después esto va a ser la cantidad de gasolina que voy a producir. Entonces, si obtengo la cantidad de gasolina que se produce en barriles, la multiplico por el precio y obtengo las ventas de gasolina. Entonces esto sería multiplicado por el precio de la gasolina. El precio de la gasolina va a ser 105. 105. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer para el aceite de calentamiento, el aceite el combustible de avión y el combustible lubricante. Entonces mi fórmula me quedaría de esta manera. ¿Sí? Aquí tengo el precio de la gasolina, de la venta de gasolina, el precio de la venta de, ¿qué es esto? Ese sería el precio de la venta del aceite de calentamiento, este que tenemos acá. Ese sería el precio del aceite del combustible de avión, que su precio debe ser de $61 por barril. Aquí lo vemos, $61 por barril. Y hasta el último, el aceite lubricante, 0.2 por x5 por el aceite lubricante. Hasta ahorita solamente mi fórmula solamente va a contener las ventas, pero necesito restarle la cantidad de los gastos que se están obteniendo. Entonces los gastos pues van a ser los precios de los crudos. En este caso sería la segunda tabla que vimos ahorita. Sería esta tabla de los precios de los crudos. Entonces serían x1 por 45, x2 por 43, x3 por 40, x4 por 52 y x5 por 65. Entonces aquí tendría, serían los precios de los crudos por la cantidad de los crudos. Los crudos sería el costo total por comprar cada uno de las cantidades de crudo.
Entonces hasta ahí estaría bien, ¿sí? Sería lo que estoy ganando menos las materias primas. Pero aquí tengo otros datos también. Tengo los costos de operación y por cada uno de los crudos tengo un diferente costo de operación. Entonces sería igual también como restarle. Aquí se le resta el precio de los crudos. Lo que vamos a hacer es restarle el precio de los costos de operación. Entonces estos serían los precios de los costos de operación. $12 por barril para el crudo 1, $20 por barril para el crudo 2, $17 por barril para el crudo 3, 7.5 para el 4 y 6.5 para el 5. Ok, y entonces ya tendríamos la fórmula de profit, que sería la ganancia. Esta es nuestra fórmula. Esta fórmula es la que queremos maximizar, porque queremos maximizar nuestras ganancias. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuáles son las cantidades de crudo que necesito para que las ganancias se maximicen? Las cantidades serían cantidades de X1, del crudo 1, del crudo 2, del crudo 3, del crudo 4, del crudo 5. Esas serían las cantidades que voy a necesitar. Pero por el momento solamente lo que hice fue pues poner la fórmula que quiero maximizar, ¿sí? Y bueno, les decía yo, en este caso vamos a utilizar otra vez la fórmula origin igual a 1 para que yo declare una matriz en la cual va a tener las cantidades de crudo iniciales. Estas cantidades pues pueden ser las que ustedes quieran, ¿sí? Son como que cantidades pivote para que comience a calcular el problema. En este caso X va a ser igual, a la primera le pongo 8000, la segunda le pongo 80000, la segunda 100.000, la segunda 100.000 y la última 60.000. Y a todas estas y el mismo valor de 100.000 y 100.000. Y con esto lo que voy a hacer es utilizar otra vez la función given, y aquí es donde voy a utilizar estas restricciones que tengo aquí, ¿sí? Que serían la disponibilidad por semana. Entonces la disponibilidad por semana en este caso quiere decir que, por ejemplo, la cantidad de crudo debe de ser menor o igual a 80.000, la primera, ¿sí? Porque aquí me está diciendo es menor o igual a 80.000, ¿sí? Y de ahí mismo vienen estos valores iniciales que estoy obteniendo, ¿sí? Para que comience a calcular para atrás, ¿sí? Para que comience a obtener valores o como ir iterando para atrás, ¿sí? Digamos, va a comenzar en 80.000, 79.000, 78.000 y así, ¿sí? Igual con estos valores. Entonces la cantidad de crudo 2 nos dice que va a ser menor a 100.000, menor o igual a 100.000. Entonces puede ir variando en ese rango hasta obtener el máximo valor de profit, máximo valor de ganancia. Igual con todos los demás. ¿Sí? El último que es el diferente, que sería el de 60.000. Otra fórmula en la que va a estar sujeto la cantidad máxima de ganancia va a ser a la demanda del producto, ¿sí? Si se dan cuenta, la gasolina, su máxima demanda es de 170.000, ¿sí? Entonces no podemos tener 180.000. ¿Por qué? Porque estaríamos produciendo de más y no nos beneficiaría, no se vendería. Entonces la demanda es de 170.000. Entonces los valores de X1 tienen que ser menores a 170.000. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Pues en este caso sería la fórmula de la gasolina, de las fracciones de la gasolina, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos que la gasolina se hace con 0.6 de crudo 1. Entonces 0.6 por X1, 0.5 por X2, 0.3 por X3
Y todo esto va a ser menor a 170,000. ¿Sí? Aquí están. De la misma manera, para el aceite de calentamiento, tenemos sus fracciones multiplicadas por las cantidades de crudos que se están utilizando, y después eso debe de ser menor o igual a su disponibilidad, o a su demanda, perdón, a su demanda por semana. Entonces esto serían cuatro ecuaciones, porque serían sí, 4 tipos de productos que se están generando: gasolina, aceite de calentamiento, aceite de avión, combustible de aviones y aceite lubricante. Y luego estas X1, o sea, que la cantidad de crudo sea mayor o igual a 0. Que la cantidad de crudo 2 sea mayor o igual a 0. Que la cantidad de crudo... Estas restricciones son simplemente para que los valores de X1, X2, X3, X4 y X5 sean positivos. Porque si no, esto puede darme valores dentro de los rangos negativos, y no tendría sentido que yo utilizara una cantidad negativa de crudo 1 o de crudo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, estoy en una planta, en una refinería en la cual tengo las cantidades de crudo, no cantidades negativas. Entonces, ya con esto, lo que tendría es que voy a utilizar la función maximizar. Entonces sería maximizar la ganancia, maximice. ¿Qué voy a maximizar? La función profit, la función ganancia, y va a ser en función de las cantidades de crudos. Ajá. Entonces ahí estaría mi función, maximizar la ganancia en función de las cantidades. Y entonces con esto ya podía conocer cuáles son las cantidades de crudo con las que voy a estar trabajando. Con estas cantidades de crudo voy a obtener la mejor ganancia, ¿sí? En este caso nos dice que son 80,000, ¿sí? Quedó. Pero en este caso aquí ya no son de 100,000, son de 90,000, 70,000, 80,000 y 60,000, ¿sí? Estas dos prevalecieron, pero estas que estaban en 100,000 fueron menores, ¿sí? Y si yo les preguntara cuál sería la máxima ganancia que voy a obtener, en este caso, pues sería la función de profit con respecto a las cantidades de crudo, y esto va a ser igual a 8,910,000. 8,910,000 dólares es lo que voy a obtener de ganancia neta, ya sin los costos de operación ni los costos de materias primas. Y bueno, eso sería todo.